Si gustan, si traen por ahí el celular prendido, si gustan apagarlo, pues para vivir de una manera pues, plena la celebración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, Cristo como hombre tuvo comienzo en la historia. Como Dios es desde toda la eternidad. Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor, y con motivo de esta solemnidad vamos a tratar de profundizar un poquito en las lecturas que hoy nos presenta la liturgia. ¿Qué celebramos en esta solemnidad? Celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Jesús, al descender, se abrevió tanto. Es decir, se hizo tan pequeño como expresa el Padre Pío, se aniquiló, o como dice San Pablo en Filipenses 2, 6 al 7, se anonadó, que significa se hizo nada. De tal manera que besó nuestra naturaleza uniéndonos a sí mismo. Por tanto, Cristo se unió a nosotros y nosotros nos unimos a Él.
¿Y cuál fue el motivo de ese descenso de Cristo? Salvarnos y conducirnos a la participación en su vida divina, hasta hacernos alcanzar lo más maravilloso que podría pensarse: ser partícipes de todo lo divino. Todos los bienes divinos, toda la riqueza celestial está contenida y englobada en esa unión. Podemos decir que la divinidad de Cristo fue el soporte de su humanidad, porque Cristo unió a sí mismo nuestra naturaleza. Por eso, lo que sostuvo la humanidad fue la divinidad de Cristo. En la única persona de Cristo se unió la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ahora nosotros que formamos parte de la naturaleza humana, estamos convocados a llegar a ser como Cristo. Cristo se hizo como uno de nosotros para que nosotros llegáramos a ser como Él. Y esto es tan grande porque es un llamado a cada uno de nosotros para buscar la semejanza con Cristo. No por nada el mismo San Pablo lo expresó en cada una de sus cartas, de manera más especial en Filipenses y en Primera de Corintios. En Filipenses 2:5 dice San Pablo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y en Primera de Corintios 2:16 dice San Pablo: nosotros poseemos la mentalidad de Cristo. ¿De quién nos vienen los sentimientos y la mentalidad de Cristo? Nos vienen del Espíritu Santo. El Espíritu que se une a nuestra naturaleza y que de ser débiles y frágiles nos hace fuertes y robustos. El Espíritu de Dios que siempre nos impulsa hacia lo alto, hacia lo celestial. Y decía que la divinidad de Cristo fue el soporte de su humanidad. Ahora con nosotros sucede algo también muy especial, porque si así como Cristo descendió y sostuvo la naturaleza humana, ahora nosotros, para llegar a alcanzar la divinidad, necesitamos que la humanidad sea la base para encontrarnos con Dios. Es decir, asumir todo lo que somos, con nuestras debilidades, con nuestro pasado, con nuestra historia personal, y dejar a Dios que vaya sanando todo nuestro pasado para que podamos unirnos a Él. Si nosotros no sanamos nuestra humanidad, no podemos dar el paso hacia la divinidad. Es por eso necesario el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos para ver qué es lo que nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros trabajamos en lo que tenemos que trabajar, Dios pondrá su parte. No podemos dar un paso hacia la divinidad si antes la humanidad no está sólidamente edificada. Porque la historia personal, nuestro pasado, nos ha marcado. Y de tal manera nos ha marcado que cuando nosotros queremos dar un paso,
a veces ese paso no es tan firme porque existen, podemos decir así, llamarlo de alguna manera, fantasmas que nos jalan siempre hacia atrás. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en nuestra humanidad, descubrimos la presencia de Cristo que siempre nos va acompañando y que hasta cierto punto, aunque Él siempre carga nuestra cruz, viene a ser como nuestro cirineo. Él siempre carga la cruz, por ello nosotros solamente abandonarnos en Él y poner toda nuestra esperanza en la fortaleza que nos sobreviene de su presencia. Dice el Papa Benedicto XVI en uno de sus discursos: nosotros quizá podríamos volar un poco más si no nos diéramos tanta importancia. A veces queremos ser el centro de todo. Si no nos diéramos tanta importancia a nosotros mismos, si actuáramos con mayor ligereza, podríamos nosotros alcanzar lo que Dios nos invita a llegar a ser. Por eso dice el Papa Benedicto, quizá podríamos volar un poco más si no nos diéramos tanta importancia. Cristo no se dio tanta importancia. Siendo Dios, se hizo pequeñito. Y eso es lo que hoy celebramos. Cristo, siendo tan grande, desapareció al venir aquí. Todos los que veían a Cristo lo veían tan normal, tan insignificante, que no pensaban que Él fuera a ser el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo mismo manifestó su verdadera grandeza por su resurrección. Ya bien lo decía antiguamente un profeta: ojalá rasgases los cielos y bajases. Era como el sentir propio de aquellos que esperaban la venida del Mesías. Ojalá vinieras rasgando los cielos. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 8 dice: cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Que significa también de alguna manera pedir la venida del Mesías, que ya se cumplió en Cristo. Por eso el don mesiánico por excelencia es el don de la paz. Ayer en el Evangelio de Juan capítulo 20 dice Jesús al presentarse ante sus apóstoles: la paz esté con ustedes. Y esa frase la dijo 3 veces para reafirmar y confirmar todo lo que daría juntamente con el don de su Espíritu. Porque el don del Espíritu Santo encierra todo otro don. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos asemeja a Jesucristo. Y dice hoy la segunda lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, dice, poniendo en labios de Cristo esas palabras del Antiguo Testamento: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Esas son las palabras de Cristo. Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Quiere decir que Jesús se entregó completamente a la voluntad de su Padre. La Virgen María, también con docilidad radical,
le dijo sí al Señor. Le dijo sí. Y sostuvo ese sí por toda la vida. San Pablo dijo con respecto a Jesús: en Él no hubo más que sí. Es decir, en Cristo siempre hubo ese sí. Pues igual podemos nosotros expresar de la Virgen María. En ella siempre hubo un sí. Esto lo vemos reflejado y expresado en este evangelio que acabamos de escuchar, de Lucas capítulo 1, que se llama la Anunciación. Al final, la Virgen María le dice al representante de Dios. ¿Cómo se llamaba este representante? Gabriel, arcángel Gabriel. Le dice: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que me has dicho. Esa palabra hágase es de total abandono. ¿Cómo se dice en latín? Se dice fiat. Es hágase, fiat. A ejemplo de María, también nosotros estamos llamados cada día a renovar nuestro fiat, es decir, nuestra absoluta disposición y abandono al Señor, para seguir confiadamente a Cristo, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Con su sí, María podríamos decir que le dijo al Señor: aquí estoy, haz de mí lo que quieras, me pongo toda entera en tus manos. Por mí, haz lo que quieras hacia los demás. Esa es la absoluta entrega quien se le da al Señor. Dios hace grandes maravillas. Que María Santísima se acerque a nosotros y de ella imploramos su intercesión en favor nuestro, para que el Dios providente nos conceda un corazón nuevo, puro y santo. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.